Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio de un tema que en verdad es para que la gente como nosotros incremente su fe. Es bien difícil que nosotros en el plano terrenal, teniendo ojos, pensemos en un plano completamente espiritual y diferente al que vivimos. La Escritura tiene por objetivo la parte en que dice, porque la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. Porque cuando el demonio tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, nuestro Señor le dijo, en verdad te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esta es la palabra que nos dejó el Señor, una palabra inspirada para que nosotros seamos preparados, instruidos, capacitados para hacer toda buena obra. Pero el Señor no quiere que nosotros entendamos que por hacer buenas obras nosotros vamos a ganar el cielo. Las obras en los hijos de Dios tienen que ser el fruto de la fe. Lo que han puesto algunas corrientes de creencia es los caballos atrás de la carreta. Creen que por lo que hacen Dios va a estar contento y los va a pasar al cielo. No. Porque entonces la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para la salvación de tu alma sería sin valor. No puedes quitarle el valor a la sangre de Jesús por tus obras. Entonces dice el Señor que es por fe y no por obras. Las obras son el fruto de tu fe. Y por eso dice Santiago, enséñame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe con obras. Primero es la fe y luego las obras. Lo que te han cambiado para que el argumento no funcione, dijéramos, se neutralice o se moje la pólvora, es que tú tienes que ser bueno, hacer cosas buenas, para que Dios sepa que tú eres bueno y entonces te dé el acceso al cielo. Y como yo soy bueno, pues entonces me lastimo mi cuerpo, me pego, me voy de rodillas hasta que sangren, me pongo nopales en la espalda y en el pecho y me voy de rodillas a los templos para que todas estas cosas Dios no las quiere, según su Escritura. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en los profetas y vemos un profeta como Isaías, vemos ahí el capítulo 43, en el versículo 25, dice el Señor así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 43, versículo 25 del libro de Isaías. Gracias. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí y no me acordaré de tus pecados. No dice, yo te voy a borrar tus pecados por todas las indulgencias, por las veladoras, por nada de eso. Dios nos va a borrar de nuestros pecados por el arrepentimiento, por amor a Él. No porque le prendas la veladora ni le reces a San nada. Mira, hay un mandamiento aquí en la Escritura de no consultar con los muertos.
Hay gente que todavía por eso está perdida y no le cae la luz, porque está consultando a los muertos. Quiere hablar con sus familiares y el diablo le engaña, y a veces hasta por ahí andan imágenes hablando y cosas de esas. No consultar con los muertos. Eso es hechicería. Eso es idolatría. Eso no es Dios. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero es: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si nosotros pensamos en que este Dios va a borrar tus pecados, tiene que haber un modelo, un método, un algo que nos explique cómo le va a hacer. Aunque así nomás para que me diga, yo voy a borrar tus pecados por amor a mí mismo, yo lo creo, pero ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Por eso los estudios de los miércoles, para la gente que se está pues formando y preparando. Entonces vamos a ver ahí en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Y entonces vamos a empezar a comprender cómo Dios le va a hacer, o cómo Dios dijo por medio del profeta que iba a hacer esto de perdonar nuestros pecados por amor a Él mismo. Dice el versículo 14 de Isaías 7. Fíjate, primero como que los exhorta y les dice, bueno, ustedes ya ni la muelan. ¿No les es bastante ser molesto para la gente y molesto para Dios? Como diciendo, ya se los va a cargar el infierno. Sin embargo, la reacción de Dios cuando el pueblo estaba más desobediente fue cuando Él reaccionó más por el amor a Él mismo para salvarlo. Lo que dijo Juan. Dice, mira, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, ya ni la muela, ¿no? Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. En Mateo 1:23 es donde se da la culminación a esta promesa, cuando desde el versículo 18 empieza a narrar el Evangelio, el nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque eso de que ya estás embarazada y estamos prometidos para matrimonio y me sales con que el domingo es 7, la podían agarrar a pedradas, que era el pago del adulterio. ¿Sí recuerdan cómo iban a apedrear a la adúltera? Sí. Cuando Cristo les dijo, a ver, el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Entonces José, como era piadoso, dice, era justo, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. No me imagino cómo ha de haber reaccionado ese hombre, que ha de haber pensado, no lo sé. Pero entonces dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque el Salvador, Él es el Salvador del pueblo, el Salvador, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Con el texto que empezamos, yo salvaré de tus pecados, no me acordaré de ellos por amor a mí mismo. Aquí entonces dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate la trampa incrédula en que cae mucha gente. Piensa que estar pecando y que Dios le va a perdonar siempre.
Ellos creen que Dios los va a salvar en sus pecados. Dios no te va a salvar en tus pecados si no te arrepientes y si no dejas tu vida anterior. Dios te va a salvar de tus pecados. Por eso las cuestiones y malas costumbres de estar pecando de lunes a viernes y luego irse, confesarse, rezar 25 rosarios de no sé qué y volver a pecar de lunes a viernes. Eso en el Antiguo Testamento lo hacían la sangre de los animales que derramaba el sacerdote en el templo para pasar por alto los pecados del pueblo. Pero a partir de la sangre de Jesucristo, que dice el Evangelio, la sangre de Jesús es la única que puede cambiar a la persona que pecaba y hacerla libre. Antes, la sangre de los animales solamente pasaba por alto, era el sacrificio. Y por eso el Señor en Isaías también dice, ya sacrificios no quiero. Ya no quiero eso, mi alma ya los tiene mal. Y entonces dice acá, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. No es el profeta, no es el ungido, el maestro, el Hijo de Dios, no, es Dios, Cristo es Dios con nosotros. Grábate bien el texto de 1 Timoteo 3:16, de manera que es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, dice Juan, y vivió con nosotros. Dios se encarnó y vivió con nosotros. Entonces dice, llamarás a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ahí está la manifestación de la profecía de cómo Dios iba a empezar a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. No es que pecas y te avientas 20 Padres Nuestros y no cambias. Dios dice en Isaías, quita la iniquidad de tus obras de delante de mí. La gente que no cambia su manera de ser y que piensa que está en el proceso, esos engaños que te dan a veces en los grupos, es que esto es un proceso, y cuándo empieza el proceso y luego cuándo termina, y pasan los años y siguen en el proceso. La salvación es un proceso. La salvación es una actitud de renuncia a todo lo que eras, y de que si estás en Cristo, dice Corintios, seas nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La pachanga, los antros, las fiestas, el alcohol, el dance, todo eso se fue. Yo, el dancing club, todo eso se fue. La música, el mundo se fue. Ya tendremos un estudio, Dios me ha ido revelando también. Hay mucha base bíblica para saber que toda la música que está en el mundo es una música que te va a envenenar el alma. Al cual tuvimos que renunciar aquellos que tocábamos todo, renunciar a todo. Oye, ¿cómo renunciar a los Beatles y a los Rolling Stones y a todas esas cosas? A todo, compañero. Y a las de José José con tu pomo, también, todo eso. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que escuchas produce en ti emociones. Y las emociones negativas son las que te hacen llevar a tu carne a cometer pecado. Lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que hablamos. De la abundancia del corazón es como habla la boca. Y si todo el día estás oyendo ahí canciones que despiertan pasiones,
que te despiertan la sexualidad, el adulterio, el estar teniendo relaciones a diestra y siniestra con quien sea. Hay estudios serios de niños muy violentos, que van a decir, oye, mi hijo es muy violento, pues ve qué música escucha. Porque el elemento de la música, que es la armonía, eso pasa dentro de ti sin pedirte permiso. Tiene la música ritmo, tiene la música melodía y tiene la armonía, que es lo intelectual de la música. El ritmo te mueve la carne. Hay mucho hermano carnalito que va en los peceros y empiezan a oír la rola y empiezan. El ritmo te mueve la carne. Y la melodía es lo que te mueve la alegría y lo que sientes allí. Ay, bonitos, es que suena muy bonito. Pero lo intelectual, que son los mensajes que trae para que tú desobedezcas y te comportes como... Eso es verdad. Eso pasa dentro de la gente. Entonces Dios, cuando levanta a la gente que tocamos para Él, pues no puedes andar con dos amos quedando mal con uno. Tienes que dedicarte. Entonces hay bastante base bíblica para saber que muchos de los pecados son producidos por las emociones que producen la música que escuchas. Y la música, como te invade, a veces legaliza. Y hay mucha gente que oye música actualmente sabiendo del Evangelio desde muy temprano, que tiene legalizado el pecado a partir de lo que su música dice. No es malo oír la música del mundo. Bueno, pues ándale pues. Hay bastante base bíblica para saber que sí. Porque esa música te produce emociones. Y esas emociones tienen que ser satisfechas a veces con actos de la carne, no del espíritu. Ninguna rola de rock and roll y eso te lleva a orar. Ponte a oír media hora de rock y vas a ver cuándo te van a dar ganas de orar. Nunca. Y hay gente que a partir de lo que oye dice, no, pues orar ni sirve. Pues ¿cómo va a servir si traes la carne a todo lo que da? No se puede orar así. Entonces tienes que abstenerte. Pero eso solamente el Espíritu Santo, clamando al Espíritu Santo, es como tú lo vas a lograr hacer, no a partir de lo que te diga un pastor o... No. La voz de hombre no va a producir en ti más que rebeldía. ¿Quién es? No. El Espíritu de Dios es el que convicciona de pecado, justicia y juicio. No el hombre. El Espíritu Santo. Y si tú sigues orando y le sigues pidiendo revelación a Dios, Dios va a revelarse y te va a decir, sí, es cierto lo que yo dije. Entonces tú vas a cambiar. Porque el Espíritu Santo te va a convencer y tú vas a orar y vas a decir, sí, Señor, merece que yo te obedezca. Porque la obediencia a Dios, yo decía en un tiempo, mi esposa se acuerda de eso, yo no quiero seguir a Dios huyendo del infierno. Yo no quería seguir a Cristo huyendo del alcoholismo y la depresión y la locura emocional. Yo quería seguir a Dios por libertad, libre para amarlo, libre para decir, sí, Señor, lo que tú quieras. Pero no esclavo. Y por eso yo creo que Dios me puso desde un 24 horas hasta después unos años ahí en AA para entender y después ser libre de eso. Y después libremente seguir a Cristo. ¿Para qué estar desobedeciendo o estar oyendo mandamientos de Cristo para hacer lo contrario? Es como estar metiendo un acero en el agua y en el fuego. Se rompe. Y yo lo que quise hacer, dadas las instrucciones que me daba el Evangelio, es poner mi corazón a Dios para que Dios lo ablandara. Para poder renunciar a los pecados, para poder arrepentirme. Porque con un corazón duro nadie se va a arrepentir. Yo ¿por qué no? Entonces Dios tiene una promesa en Ezequiel y dice, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Pondré un espíritu nuevo dentro de ti, pondré mi espíritu en ti
y haré que andes en mis estatutos, en mis mandamientos y los pongas por obra. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos en un tiempo fue el poder entender algún principio espiritual y no poderlo vivir. Entonces nos llenábamos de información y repetíamos la información y entonces con eso ya era suficiente. Cuando Dios rompió esas vendas de oscuridad, nos dijo en la palabra, de manera que si alguno escucha esta palabra y la hace, la compararé como una persona prudente que edificó en la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé como una persona insensata que edificó en la arena. Vino la tempestad y se llevó todo, porque no estaba cimentada en la roca. Sabemos que la roca es Jesucristo, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que Cristo es Dios y que Él mandó antes a Juan para venir y abrir la brecha para que Él viniera y predicara, entonces quiere decir que cuando Cristo nació, cuando Cristo estuvo en la tierra, fue la culminación de aquella promesa de Isaías 7:14 que dice, por lo tanto el Señor mismo dará una señal, de aquí una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y se cumplió cuando vino el ángel a hablar con José, cuando estaba sospechando ahí de que había pasado con María. Ahora, esto es algo que está escrito y contra algunos que piensan que este libro no fue inspirado por Dios. ¿Cómo sabemos que vino Emmanuel, Dios con nosotros? Aparte de la promesa de 7:14 de Isaías y aparte de 1:23 de Mateo. El libro de Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está entonces también el mandato de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida que era la luz de los hombres. Él en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién no recibieron? Al constructor del universo. Si quieren cerrarle por el aire y el polvo, entonces todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y para qué hijos de Dios? Perdonarle los pecados por el amor a Él, y ya sin pecado ser su hijo, y a los hijos tenerles una promesa. Esta promesa, hermano, tiene que ver con que tú observes que lo que prometió Dios, que ya fue hecho, es cierto, pero con argumentos que tengan que ver con tu razonamiento, no con engaño, sino que tu intelecto maestro diga, esto es cierto, porque está escrito. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Dios se convirtió en carne, el verbo se hizo carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos en la gloria
le vimos como en la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si está claro en el libro de Mateo, digo de Timoteo 1, primera de Timoteo, y habla de cómo te debes comportar en la iglesia también, en este misterio. Cuando te aclara esto que te estoy diciendo, viene una aclaración en el libro de Timoteo. Dice, en el Timoteo 3, versículo 14. Esto escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo debes comportarte en la iglesia del Dios viviente? No en el templo de las paredes. La iglesia es el conglomerado de personas, es eclesía, es asamblea, es los que estamos vivos. Porque Dios ya no habitará en templos hechos de mano de hombre. Por eso el que estemos predicando en las casas, ahora es como cuando comenzaron la iglesia primitiva, pues comenzó en las casas. Bastante base bíblica hay de eso. Entonces dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por si a alguien le queda duda. Y esto, pues hemos tenido todo el estudio bíblico, cómo estuvo cada estación de estas. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Sí recuerdan que ya hemos estudiado esto? Cada parte de lo que está diciendo aquí en la Biblia. Entonces, convencidos de que Dios ha venido en carne en Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, procedamos entonces a la predicación del arrepentimiento, que son las primeras palabras que dijo el Señor y Juan también. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. En Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos que esto que ya sucedió, lo cual parte del pueblo de Israel no cree, porque ellos están esperando apenas a su Mesías y no creen en Cristo. A mucha gente la ponen en incredulidad. Como es el pueblo escogido de Dios, no, lo que ellos dicen no es verdad. ¿Por qué? Dice el libro de Juan, capítulo 14, en voz de Jesucristo, dice así, mira, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, pues vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Pero no falta quien le diga, Tomás, el buen siervo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre. Si fueran 3 personas, como dicen por ahí, dijera Cristo, nadie va al Padre sino por mí. No, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dijo la profecía? El Señor mismo dará señal.
El Verbo fue hecho carne y anduvo entre nosotros. El misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, servido por los ángeles, ¿sí? Hasta llegar a ser visto por los ángeles, subir y estar a la diestra de Dios. Ahora, si Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice también, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoces y le has visto. ¿De quién está hablando? De Dios en carne. A Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro siervo que no entendía. Cuando dice, si me conoces, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le has visto. ¿Y cómo le preguntó Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces ya el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ama, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pronto vendré a ustedes, voy a preparar morada. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Lógico que si voy y preparo morada, regresaré por ustedes para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Por qué tanta dificultad, espiritualmente hablando, para que el entendimiento dé por hecho esto? De manera que las personas se comportaran diferente para agradar a aquel que va a ir a preparar morada para mí. ¿Por qué aferrarse a la música, al sexo prohibido, al chisme, a la maldad, a la hipocresía, a todas esas cosas que son chatarra? Y no aferrarse mejor a esta promesa, y si alguien me promete esto, pues yo dejo todo. Pues si lo único que quiere Dios es que deje todo lo que está aquí. Y no que lo dejes de que lo abandones, sino de que no esté en tu corazón. No vas a poder dejar tu casa e irte de ermitaño, eso no es posible. Pero que no esté en tu corazón la propiedad, el coche. Imagínate todo lo que perdió Job. Y de veras que si lo lees dices, está impactante. Y luego dices, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ya se perdió. Yo nomás perdí una vez una camioneta que me robaron y me decían, oye, tu camioneta pues es un fierro y ya se perdió. Pues ya se perdió, ya. Dios me mostró que ya no estaba en mi corazón esas cosas. Ya se perdió, ya. Y luego ya Dios me dio otra. Ya ahí está. Pero no es mi interés. No vive eso en mi corazón. Porque Dios quiere que yo entienda que si Dios fue a preparar morada y me dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabes a dónde voy, y sabes cuál es el camino. ¿Cuál es el camino, Señor? Yo soy el camino. Cristo es el camino, Cristo es el que hay que seguir. El mandamiento es Cristo, no la Virgen de nada, ni el santo de nadie. Es Cristo el camino. El único nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach. Es el único. Quítate ya las ideas de que es otra cosa. No te van a dejar de seducir las cosas que ves. Pues no, pero tu fe te puede fortalecer y decir, es que es Cristo. No hay más. Está comprobado por mi ser de que Cristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Por qué el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo.
Porque así como Cristo recibió el Espíritu Santo para ser llevado al desierto, para ser tentado por el demonio, Dios te quiere llenar a ti del Espíritu Santo para que puedas sobrevivir en este lugar. Y no esté el enemigo sobre de ti, sino que el Espíritu Santo te proteja, porque Él es el que está deteniendo el mal en la tierra. Entonces dice el Señor, el que me ama mi palabra guarda, versículo 23 del 14 de Juan, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Para qué es necesario que esté el Espíritu Santo en ti? Para que te sane, para que te revele la palabra. No contigo, dice aquí. Es que el Espíritu Santo está conmigo, no, en ti. Él puede estar contigo y puede estar en ti. Porque dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Otra vez. ¿Qué dice Cristo? Voy y vengo a ustedes otra vez. Oye, imagínate estar esperando a que Cristo venga y que tú lo veas y que te diga, ven hija mía, pasa a heredar el reino de tu Padre. O que algunos pastores estemos ahí y nos digan, háganse para allá, hacedores de maldad, no los conozco. Y le tengamos que decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hablamos, hicimos milagros, y te digas, para allá no te conozco. Va a ser muy duro. Entonces todos los que predicamos la palabra estamos en una doble responsabilidad de cumplir la palabra de Dios, porque tenemos la responsabilidad de que haya gente atrás de nosotros, que podemos perder, que podemos ser de tropiezo, por ser pastores deshonestos, amadores de dinero, amadores del adulterio, amadores de todas esas cosas perversas, que lo único que les interesa es el dinero de las ovejas, no les interesan sus almas. Entonces dice, el que me ama mi palabra guarda, y el Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero si oíste que fue dicho, voy y vengo a ustedes, si me amas, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre fue el que se engendró en Cristo. Cristo es la creación de Dios, del Espíritu Santo. Pero es Dios, es un solo Dios. Es como dicen, es como el huevo. El huevo es cascarón, yema y clara, pero es un huevo. Y el hielo es agua sólida, vapor y líquida, pero es agua, no es solo agua. No son tres personas, es un Dios que tiene espíritu, que tiene alma, que es Dios, que tiene su Espíritu Santo y que su carne es Cristo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, dice el Evangelio. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él va y viene. Por último, vamos a Hechos. Fíjate, en el libro de los Hechos, dice la explicación del mismo escritor de Lucas, dice Hechos 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Qué dice el último de 1 Timoteo 3:16? Fue recibido arriba, ¿en qué? En gloria. Entonces dice que Él fue recibido arriba. Cuando ya es la ascensión, el versículo 6 dice,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones en que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y lo último de la tierra. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? Para que tengas el poder de ¿qué? De rechazar al mal, de reprender la enfermedad. Lo que tengas, así como vino, se va a ir. Amén. No se va a quedar aquí. La enfermedad no es de Dios. Yo no soy templo de la enfermedad. La enfermedad se va a ir, sí o sí. Y lo que yo tengo que hacer es tener fe y esperar en tiempo paciente de que Dios, no andar todo angustiado de que, ay, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que Dios me va a sanar porque es su promesa, no porque yo me lo merezca. Dios es bueno. ¿Qué hay que hacer? Creer. Ahora, en el versículo 11 dice, desde el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Creído en la tierra, predicado a los gentiles, servido por los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces le dijeron: a ver, ¿por qué andan viendo al cielo? Si así como vino va a venir. Habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así como se fue, le dijeron estos varones: así va a venir. ¿Tú lo crees, hermano? Amén. Sí. Va a venir porque Él es bueno. Amén. Y ya por último, en 1 Tesalonicenses 4, versículo del 13, vamos a leer. Dice así, mira: la venida del Señor tiene que ver con que tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que duermen con Él. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate, no es en palabra de ellos, es en palabra del Señor. Que nosotros que vivamos o que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivamos o los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas predicaciones, hermanos, son para que te alientes, son para que busques la santidad, para que ya no tengas tus tesoros en tu sabiduría propia. No, esto sí, esto no. No, si Dios dice deja todo y sálvate, pues ya me lo dijeron hace muchos años, deja todo. Sácalo de tu corazón.
¿Para qué lo quieres? La promesa es estar con Cristo. La promesa es estar con Cristo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que dijo Juan. Voy, preparo lugar, regreso por ti, para que donde yo estoy, tú también estés ahí. ¿Por qué miras al cielo? Si así como se fue, así va a venir. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén acá parados, o los que estemos, vamos. Los hijos de Dios, los que santifiquen su vida, los que pongan la obra de Dios antes que la obra humana, secular, de su trabajo, de su... ¿Por qué lo digo? Recuerda que dice el Evangelio, no os afanéis por el alimento que perece, no trabajes por el alimento que perece, que se va a ir a la letrina, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero dice el Señor, si sigue primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás a ti te será por añadidura. No pongas tu trabajo antes que Dios. Dios te dará todo lo demás. Si viste a los pájaros que ahí nos manda ponerle al piste para que se alimenten, y no siembran, ni ciegan, ni trabajan, ni nada, nomás son felices volando. A ti y a mí no nos dará más. Dice, ¿no valen más tú que ellos? Pero lo que hay que hacer es incrementar la fe. No sentirnos ni condenados, ni sentirnos atacados por ninguna palabra, sino que la fe vaya creciendo a partir del Espíritu Santo para que el Espíritu me permita dejar lo que tengo que dejar. Y claro que somos débiles como seres humanos. Aquí tú te enfrentas con un oso y te despedaza y te hace pinole. Y la otra vez se me aventó un perro, como me mordió ahí todo feo. Y se veía bien. ¡Wow! O sea, somos vulnerables a muchas cosas. Pero estamos del lado de quién? El que va a venir por ti, vas a estar con él. Si te arrepientes y dejas todo lo que sabes que está mal, te consagras a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú seas con nosotros, Señor. Que estés siempre de nuestro lado. Que nosotros estemos, Señor, de tu lado y que creamos en que tú eres el Dios del universo, Señor. Te pido, Padre, que vengas con tu Espíritu Santo, nos convicciones, nos ayudes. Sé que tú eres admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tú dices, Señor, que vas a ir a preparar morada para tus hijos, sé también que regresarás. Te pido, Señor, que tú convoques con tu Espíritu Santo, Señor, a toda criatura, que todos aquellos que sufren ahorita en los hospitales, a los que vayamos a ver, a los que vayamos a orar por ellos, Señor, que abran su corazón, tu Espíritu Santo, y que se conviertan y que prueben la bendición de ser hijos de Dios, como dice tu Evangelio, Señor. Que nos bendigas aquí, que entendamos, que vayamos y oremos por los que necesitan, que prediquemos tu palabra, que vivamos, Señor, en la alegría de aquellas palabras, tu promesa, de que tú estarás con nosotros,
Eso es suficiente, Señor, porque es a través de la fe. La gente que no cree, Señor, que vas a venir, pues no puede ser feliz por eso, porque no cree en la promesa. Pero tu Espíritu les puede conviccionar de que el único y santo Dios eres tú. Hermano, cierra tus ojos y piensa en este canto. De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a alabar. De tantas culturas, lenguas y naciones, de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús presente aquí. De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a alabar. De tantas culturas, lenguas y naciones, de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús presente aquí. Comprados y libres, grande multitud, muchos vendrán a alabar. Pueblo escogido de reino y nación, de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús presente aquí. Padre, creemos, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, aquí estás tú en medio de nosotros. Lo más precioso de ti es tu presencia, Señor. De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a alabar. De tantas culturas, lenguas y naciones, de tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús presente aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a su nombre, hermanos. Gracias, Señor. Amén. Te amamos, te agradecemos tu palabra, tu bendición de estar vivos, de poder alabar y de poder adorarte como lo mereces. Tú eres el Señor, Dios de dioses y el Señor de señores. Gloria a su nombre. Aleluya.